En el siglo XIV, Felipe IV el Hermoso gobernaba con mano dura Francia. Había controlado al papado y a distintos varones, aplacando importantes revueltas. Los impuestos se habían elevado y el descontento social se agravaba. Se alteraba el valor de la moneda, y cada día el oro pesaba menos y valía más. Durante su reinado, todos debían doblegarse o aplacarse. Francia había alcanzado la grandeza. Sin embargo, su población había caído en la desdicha, padeciendo hambres y penurias. El único grupo que se le oponía al monarca era la Orden de los Caballeros Templarios, que había conseguido sus riquezas durante las cruzadas. Felipe el Hermoso codiciaba su tesoro y por ello se empeñó en desatar una persecución despiadada sobre esa organización religiosa y militar que estaba a punto de recibir un golpe fatal. Corría el año de 1314, y en los sótanos de la torre mayor del Palacio del Temple permanecía encarcelado el gran maestre de la Sagrada Orden, Jacques de Molay. Por ironía, su propio templo fungía como prisión. Aquel hombre, que en otro tiempo fue un apuesto líder de ejércitos, ahora se encontraba prisionero en las oscuras instancias de aquella torre que él mismo mandó construir. Llevaba encarcelado 7 años, desde que un viernes 13 de octubre de 1307, en nombre de la Inquisición, al alba, Felipe el Hermoso hizo detener a todos los caballeros del Temple en Francia, acusándolos de herejía. Desde entonces habían torturado cruentamente al gran maestre para que confesara que los templarios practicaban la sodomía, que veneraban al diablo, que ejercían la hechicería y que debían escupir sobre la cruz para entrar a la orden, entre tantas otras aberraciones que no cometieron. Durante esos largos 7 años había estado encadenado y solo salía de su celda para ser llevado ante la comisión inquisidora. Su cuerpo sufría los estragos de todo castigo al que había sido sometido, y no era más que un hombre viejo que se preguntaba cómo había podido resistir tanto. El odio era la única fuerza que lo mantenía en pie. El 18 de marzo del año 1314 fue llevado, junto con otros 3 hombres de la orden, hacia Notre Dame para recibir su sentencia. Jacques de Molay consideraba que Felipe IV se apiadaría de él, pues el maestre era el padrino de bautizo de su hija Isabel, esposa del rey Eduardo II de Inglaterra. Pero no fue así. En la plaza, frente a la catedral, les leyeron los delitos que supuestamente habían cometido. Pero Jacques de Molay, al oír cada una de las mentiras, lleno de rabia, gritó con las pocas fuerzas que le quedaban que todas las acusaciones eran falsas. Afirmo ante Dios que nos escucha que la orden es inocente y santa. Pronunció tan fuerte que resonaron sus palabras en el interior de la catedral. Uno de los 4 condenados se le unió para externar que se aprovecharon de su desfallecimiento para hacerles confesar crímenes que no cometieron. La muchedumbre comenzó a ponerse de parte de los templarios, reconociendo su inocencia, y por temor a que se desatara un mitin, el tribunal se refugió dentro de la catedral, mientras que a los templarios los llevaron hacia el islote de los judíos, donde preparaban la pira para que fuesen quemados. En aquel punto, la multitud se fue aglomerando para contemplar la ejecución, mientras que los arqueros tensaban las cuerdas para intimidar a todo aquel que intentara provocar el caos. La pira sobrepasaba la altura de un hombre, y en la cima los 4 templarios se encontraban sujetos a macizos postes. Un monje se acercó a ellos para pedirles que confesaran sus culpas y se arrepintieran, pero no obtuvo respuesta. La noche había caído y la hoguera comenzó a arder. Felipe el Hermoso a la distancia lo contemplaba todo, flanqueado por los miembros del consejo, y por un momento su mirada se entrelazó con la del gran maestre. El fuego se avivó y castigó a los condenados, que se empezaron a retorcer, mientras que dentro de la multitud algunas mujeres se desvanecían ante el atroz espectáculo. Gracias a la dirección del viento, las llamas aún no le causaban daño a Jacques de Molay, y, justo cuando el fuego comenzó a herirlo,
volvió a hablar con la fuerza que lo hizo en la plaza, dirigiéndose a quienes habían orquestado su desgracia: el Papa Clemente V, el canciller Guillermo de Nogaret y el rey Felipe IV, a quienes maldijo y profetizó que en menos de un año comparecerían ante el tribunal de Dios y quedarían malditos hasta la 13ª generación de su linaje. Fue todo lo que alcanzó a pronunciar. Después, las llamas se encargaron de devorarlo lentamente. La muchedumbre había enmudecido. Felipe el Hermoso, que no apartaba la vista de la hoguera, consideró que había cometido un grave error. A su parecer, antes de echarlos a las llamas, debió haberles cortado la lengua a cada uno de los templarios. La maldición ya estaba echada sobre Felipe el Hermoso y su descendencia. El soberano tenía 3 hijos varones y una mujer de impresionante belleza. Esta última, Isabel, esposa del rey Eduardo II de Inglaterra, puso en evidencia el adulterio que cometieron 2 de sus cuñadas, Margarita y Blanca, quienes, en la torre de Nesle, engañaban a sus maridos con los hermanos Oné, caballeros de la corte. Isabel había enviado como regalo unas escarcelas a sus cuñadas, y éstas las dieron como obsequio a sus amantes, quienes las presumían ceñidas al cinto como un invaluable tesoro. Cuando los amantes fueron puestos en evidencia, quedaron en manos del canciller Guillermo de Nogaret, el mismo que había interrogado bajo tortura a Jacques de Molay. Y entonces, bajo duros tormentos, los jóvenes no tuvieron más que confesar que por casi 4 años se habían entregado a los placeres con las mujeres señaladas. El rey preguntó a los 3 príncipes qué castigo merecían sus esposas, pero ellos se encontraban heridos. Al no creer que sus consortes hubiesen cometido adulterio, no se podían poner de acuerdo. Sin embargo, Isabel, que también estaba presente, exigió que las desleales fuesen castigadas con rigor, para que el pueblo supiera que se castigaba más a la mujer real que a la de un siervo. Felipe el Hermoso le dio la razón, y ante la firmeza de Isabel, consideró que ella debió haber sido el hijo que reinara sobre Francia, y no alguno de los endebles príncipes que no paraba de lamentarse. Así que Margarita, esposa de Luis, y Blanca, mujer de Carlos, quedarían encarceladas por el resto de sus días, excepto Juana, consorte de Felipe, a quien no se le encontraron pruebas de haber cometido adulterio, pero se comprobó que ella era cómplice de las anteriores, por lo que quedaría encarcelada hasta que el rey considerara necesaria su retención. A las 3 les raparon la cabeza y las llevaron a ver el castigo que se les impondría a los caballeros con quienes dieron rienda suelta a sus pasiones. Los hermanos Oné fueron desnudados en el patíbulo, en la plaza pública, donde recibieron un castigo inhumano. Las desdichas en la familia del rey de Francia estaban llegando a su familia, y le inquietaba la maldición que Jacques de Molay le había lanzado a la cara. El primero en morir fue el Papa Clemente V, envenenado con esmeraldas que sus médicos le trituraban para que recobrara la salud, pero resultó contraproducente, pues con ello no hicieron más que reventarle las tripas. El mal fue orquestado por un caballero templario que se entregó a la voluntad oscura, luego de que lo torturaran y pudiera escapar una noche antes de ser enviado a la hoguera. Su nombre era Everardo, quien había perdido la fe, y que también, poco después, se dio a la tarea de envenenar al canciller Nogaret, y que, gracias a la idea de su amante, la joven hechicera Beatriz, mezcló veneno en la cera de una de las velas que alumbraban las habitaciones del canciller, para otorgarle una muerte insospechada. Después de todo, había sido también un encargo de Mahaut de Borgoña, pues ella creía que el canciller fue quien tramó el juicio de sus hijas exponiendo sus aventuras en la torre de Nesle. Habían transcurrido 2 meses después de la muerte de Jacques de Molay, y 2 de los maldecidos habían muerto. Solo quedaba Felipe el Hermoso en pie, al que su destino estaba reservado a perecer a finales del mes de noviembre de ese fatal 1314, cuando salió de cacería y repentinamente cayó de su caballo. Tuvieron que pasar unos días para que por fin su corazón dejara de latir, y a los 46 años de edad, después de haber gobernado por 29 años, por fin lo abrazó la muerte. Con ello se cumplía la profecía de Jacques de Molay, quien garantizó que en menos de un año los causantes de su muerte estarían siendo juzgados ante el tribunal de Dios.
Ahora el reino de Francia quedaba en manos de Luis X, quien tenía 25 años de edad, pero actuaba como un adolescente de 15. Y, sobre él, como a su familia, las desdichas comenzarían a agravarse, pues la maldición del gran maestre templario aseguraba que se extendería hasta la 13ª generación del linaje de Felipe el Hermoso.